Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le estamos saludando a nombre de todo el equipo en este Día del Cartero, en este día 12 de noviembre. Y al frente del equipo, por supuesto, nuestro coordinador parlamentario, momentáneamente. ¿Cómo estás, Carlos Ordiales? Buena tarde. Muy buena tarde, Pepe. Buena tarde a ustedes. Yo los saludo a nombre de los tribunos de la información: Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega y Francisco Rosales. La producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez, y la asistencia general, siempre sobria, de Claudia Medina. Pepe. Gracias, Carlos, y por supuesto nuestro agradecimiento a Uno TV Noticias por las facilidades para llevar a cabo este enlace informativo cotidiano de Grupo Fórmula con todas las noticias y todas las voces. Noticia principal, lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados en este momento, donde continúa el debate de los artículos planteados en lo particular para ser discutidos luego de que ayer se aprobó en lo general el presupuesto de egresos para el año entrante, el dinero que va a gastar el gobierno el año que viene. Hubo un receso de 13 horas y el Pleno de la Cámara de Diputados reanudó desde hace rato, justamente este viernes, la sesión ordinaria para discutir en lo particular estas reservas que habían planteado algunos partidos políticos. De hecho, todos los partidos políticos ahí representados. Ayer fue una sesión de 11 horas y caminaron 500 de las 1,194 propuestas de modificación al dictamen. Sin embargo, incluso hubo un conato ahí de bronca. ¿Por qué? Porque diputados del bloque opositor integrado por el PAN, el PRI y el PRD habrían dicho que esto no va para ninguna parte, que ellos mejor se iban a ir. Ante esta situación, los líderes de las bancadas de estos partidos políticos de la Alianza Va por México, PAN, PRI, PRD, dijeron: no, serenos, calmados, aquí nos quedamos, ganemos o perdamos, pero nos vamos a ir hasta que esto concluya. Maru Rojas, tú estás en vivo, en directo, con toda la información que se está produciendo en este momento. Muy buenas tardes, Maru. Dieron conferencia los coordinadores de PRI, PAN, PRD esta mañana, y déjame decirte que decía Luis Enrique Cházaro, coordinador de los perredistas, cuando le preguntaron los reporteros qué opinaba de los descalificativos, de las groserías que diputados y diputadas de Morena dan contra la oposición, y a veces viceversa también, Pepe, y decía, parecían peores que mecánicos. Luis Enrique Cházaro corrigió, y te lo menciono porque pues creo que si vieras lo que está sucediendo en estos momentos, no presentarías a tu equipo como un congreso parlamentario, porque en México da vergüenza. Es la primera vez que te lo digo, Pepe, y es la primera vez que me da pena mi parlamento. No es ojo por ojo, pero ahorita sí ya, no sé si sea el hartazgo, el aburrimiento. La diputada del Partido Acción Nacional, Teresa Castel, les llamó narcodiputados, narcosatánicos a los morenistas. Es por ello que la diputada trans Alma Luébano de Morena presentó una calaca con una cosa negra encima, y hace unos momentos Lilia Aguilar del PT pidió a sus compañeras del Partido del Trabajo y de la Alianza de los coaligados que subieran en escobas a la tribuna y presentaran estas cartulinas que estás viendo, porque eso es lo que les han gritado ya muchas veces también los de PRI, PAN, PRD. Ellas dicen que sí son putas, que sí son brujas y que sí son aborteras, pero que no van a dejar de defender el presupuesto de la Cuarta Transformación. Ellas no lo van a permitir, como lo están diciendo en estos momentos. Subieron a la tribuna con escobas, como de brujas, y esto, Pepe, se está convirtiendo en un circo. Esta es la cuarta jornada de la semana para aprobar este presupuesto. En lo general se aprobó antier, son 1,994 reservas. Estamos perdiendo ya hasta la noción del tiempo, Pepe, porque hoy se acaba de decir que no es ojo por ojo, pero no habrá votos de PRI, PAN
ni tampoco del PRD para ninguna otra reforma constitucional, ni para la eléctrica, mucho menos para la electoral. Es así como Luis Enrique Cházaro advierte que esto es lo que va a suceder. Este presupuesto solo tiene 3 conceptos: obras faraónicas, programas sociales sin reglas de operación y el gasto del gobierno federal. Todo lo demás no le interesa a Morena. Y por lo tanto, no vamos a bajar una sola reserva. Una sola no vamos a bajar. Vamos a discutir, vamos a evidenciarlos. Lo van a seguir discutiendo y si Pitágoras no engaña, llevamos 250 reservas presentadas de 1994. En 3 días vamos a cumplir 300 para 1994. Con estos recesos que se dan a las 10 de la noche para reanudar a las 10 de la mañana, tendríamos que estar aquí 19 días por lo menos, Pepe. Hay diputados que presentan varias reservas en una sola ocasión. Pero ¿qué es lo que dice el coordinador de los panistas, Jorge Romero? No importa si son 10 días o 100, aquí seguiremos. Por quienes estamos dando el debate, y así sea solamente porque todas esas personas nos escuchen dando el debate, por ellas y por ellos vamos a seguir dándolo. Así dure 10 días, 10 semanas o 10 meses. Así vamos a estar por 3 años. Esto es lo grave, que el presupuesto que se está aprobando se encamina a reducir a todos los sectores, menos a los programas sociales del presidente ni a las obras faraónicas. Lo que pide la oposición con una propuesta alterna que ha presentado consensada con organismos internacionales, con exsecretarios de Hacienda, con gobernadores, con presidentes municipales. De verdad, Pepe, es una propuesta seria que pide un poquito menos del 3% solamente para que se etiqueten lo que ya ha exigido el presidente, el desabasto de medicinas. Han comentado los diputados de esta Alianza por México que a lo mejor el presidente ni siquiera le habían avisado que había desabasto y que ahora que le comienzan a decir cuál es la realidad se comienza a dar cuenta y a dar las órdenes. Pero tampoco hay vacunas, no solamente son medicamentos, tampoco hay medicamentos para el cáncer, tampoco hay una atención universal en materia de salud. Por eso una de las propuestas de esta Alianza Va por México es que regrese el Seguro Popular y no el INSABI, que no tiene esta cobertura universal. Decirte también que las diputadas, hoy mujeres, tendríamos toda la tarde para pasar las extraordinarias, desesperadas peticiones que hacen Alianza por México en la tribuna para que este presupuesto sea aprobado. Cintia López Castro del PRI subió así con un espejo. ¿Están contentos con tener un país donde le mintieron a los jóvenes diciéndole que iban a tener un lugar en las universidades y no le dieron un peso para ello? ¿Están contentos con ellos? ¿Están contentos con quitar el programa para la violencia a las mujeres? ¿Están contentos mintiendo que bajaron los feminicidios? ¿Están contentos con este país que están destrozando? Véanse a la cara y dense cuenta que le están mintiendo a sus electores. El asunto, Pepe, es que también Morena ha advertido que no van a aceptar ninguna de estas 1994 reservas. Ayer los inserts que escuchamos en este mismo espacio eran en materia de salud. Hoy son en materia de política social. Piden que regresen las estancias infantiles, piden que regresen los refugios para la protección de mujeres. Amalia García, gobernadora de Zacatecas, pide que regrese el 3x1, que antes ponía una parte el migrante, una parte el gobernador y una parte el presidente municipal. Dice, así hice muchas de las obras en Zacatecas. Hoy ese programa 3x1 no existe, solo porque lo crearon otros gobiernos. Es por ello que no pueden avanzar los estados para hacer solos las obras. Y bueno, pues en este sentido, te digo, se ha convertido en un circo. Teresa Castel, del Partido Acción Nacional, fue la que les dijo narcosatánicos. Salma Luébano sube con una calaca vestida de negro a inquietarlos. Los panistas dicen eso es brujería o es amenaza de muerte. Lilia Aguilar es la que encabezó a las brujas con estas pancartas que ya has leído. Y pues esto es un insulto, no solamente entre ellas, sino a la ciudadanía, que lo que quiere es saber cuánto tendrá en el bolsillo una persona, si va a tener empleo, si se van a ampliar los programas de los que depende la salud de su hijo. Esto es lo desesperante, que lo han tomado a burla y aquí nos podemos estar 10 días según cómo va la situación hasta ahora. Ha sido muy larga, tediosa ciertamente. ¿Y para cuándo estimas, Maru Rojas, que esto pueda terminar, pueda concluir la discusión? Yo creo que si estamos pensando en mañana sábado,
pues quizá nos quedemos cortos. Es decir, se pueden seguir por lo pronto hasta el día 15. Efectivamente, Pepe, podría ser hasta el lunes 15, pero a menos de que bajaran algunas reservas. Si los priistas, panistas, perredistas y Movimiento Ciudadano no bajan sus reservas, aquí podremos estar 10 días más, que son los que tardarían en presentarse estas 1,994 reservas. ¿Qué se está reservando? Todo el presupuesto. Lo único que no se reservó fue el título. Ayer te decía fue el sector salud, hoy son los programas sociales. Todavía no llegamos a esos anexos que tienen que ver con lo recortado al INE. Para eso tendrían que pasar mínimo 3 o 4 días más, al paso que vamos. Todavía está pendiente pues la aprobación del punto de acuerdo en el cual se le rebaja al Instituto Nacional Electoral algo así como 4,913 millones de su presupuesto, que viene siendo algo así como el 25% del total que había solicitado, por arriba de los 24,000 millones de pesos. Va a quedar en 19,000 millones de pesos el presupuesto, según lo que determine la mayoría integrada por Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Es una discusión también que en lo político ha tenido mucho oxígeno, mucho aire, mucho debate y mucha discusión. Maru, vamos a seguir pendientes contigo conforme avance este debate. Si es necesario, entraremos cuando tú lo indiques nuevamente al aire por algún asunto que sea verdaderamente relevante en este contexto. Aquí estaremos también, como dicen los diputados, los días que sea necesario, Pepe. Los días que sea necesario hasta que esto concluya, si es que algún día concluye, que sí va a concluir, por supuesto. Gracias, Maru Rojas, desde el recinto legislativo de San Lázaro. Pues miren, sobre el tema del Instituto Nacional Electoral, que en lo político ha tenido una enorme repercusión. Les recuerdo lo que dijo ayer en Colima el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando señaló que no se hagan los del INE, porque los del INE tienen suficiente presupuesto, suficiente dinero, toda vez que tienen por lo menos tres fideicomisos de donde se puede sacar mucho dinero y entonces con ese dinero llevar a cabo el ejercicio constitucional de la consulta de la revocación de mandato programada para el próximo 10 de abril del año 2022. Recuerdo muy bien lo que dijo Adán Augusto Álvarez al respecto porque, por supuesto, ha habido respuesta de parte del Instituto Electoral. La Cámara de Diputados, tengo entendido que señala que el instituto sí dispone de ese dinero y que lo tiene en algunos fondos, en algunos fideicomisos. La situación es que el recorte o el no crecimiento presupuestal es del orden de los 5,000 millones de pesos, pero así hubo ajustes también en otros, en el proyecto de presupuestos hubo ajustes a los requerimientos de otros organismos autónomos. Pero no estaría en riesgo entonces la consulta por esos argumentos, ¿no? Pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer se votó en la Cámara de Diputados, tiene fondos en unos fideicomisos. Esto dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Anoche mismo comentamos en Uno TV Noticias, conversamos, entrevistamos a Lorenzo Córdoba, el presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional Electoral, justamente sobre esto, sobre los fideicomisos de los que puede echar mano el instituto para hacerse de recursos y poder financiar los costos que engloban el tema de la realización de la consulta ciudadana para la revocación de mandato. Esto nos decía anoche en Uno TV. Los fideicomisos tienen 1,353, son 3 fideicomisos. ¿Para qué son? Uno es fideicomiso para poder pagar las liquidaciones, lo llamamos de pasivo laboral, las liquidaciones del personal que deja de trabajar, o bien los gastos derivados de juicios laborales que eventualmente pierde el instituto. En fin, es una garantía para cumplir derechos laborales, ni más ni menos. Y gran parte de ese dinero, por cierto, ya está comprometido
porque ahorita tenemos un programa de retiro voluntario del personal que, habiendo cumplido un tiempo, al menos 10 años en la vida de la institución, decide retirarse de cara a un concurso que se va a abrir en los próximos meses, un concurso para el Servicio Profesional Electoral. Hay otro monto, otro fideicomiso que se utiliza para poder construir edificios y evitar rentas allí en donde los gobiernos locales nos donan edificios. Tú tienes que pensar, Pepe, que el INE por ley debe tener alrededor de cerca de 1,500 oficinas a lo largo y ancho del país donde brindamos servicios en nuestros módulos de atención ciudadana, o bien donde tenemos las oficinas que de tipo permanente o de manera permanente la ley nos obliga a tener. Y finalmente hay otro subfideicomiso, lo llamaría, es una parte de un fideicomiso, que es para poder mejorar los módulos de atención ciudadana, donde damos atención y entregamos las credenciales a las y los ciudadanos. Bueno, si tú sumas todo eso, los fideicomisos, tú lo decías, tienen 1,300 millones, pero están comprometidos más de 700, con lo cual lo disponible en esos fideicomisos hoy por hoy son 626 millones. Es la respuesta del presidente consejero del INE a los planteamientos que hace el gobierno federal a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. También del propio Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, consejero ciudadano, advierte que en caso de que los señores legisladores aprueben el recorte de casi 5,000 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, ellos tendrán que recurrir ante la Suprema Corte de Justicia en una controversia constitucional. Nosotros lo que tendríamos que hacer o podríamos hacer es acudir ante la Corte a decir: hay un mandato constitucional de hacer la revocación de mandato si el 3% del padrón electoral, en este caso 2,758,000 ciudadanos, nos lo solicitan. Es un derecho de los ciudadanos. Si la Cámara de Diputados bloquea este derecho porque no dan los recursos, pues Suprema Corte, tú dinos qué es lo que procede, porque nosotros no tenemos dinero para casillas, entonces sería imposible. Es una suerte de contradicción en Morena, que haya impulsado la revocación de mandato, pero que diga que no es una elección nacional y que entonces no va a haber recursos para ello. Esto es lo que dijo Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, que se suma, claro, a la opinión de Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del INE, sobre el golpe que va a significar financieramente para el Instituto Electoral el recorte que anuncian los diputados de la oposición, es decir, los diputados del partido en el poder, en contra de los deseos de los partidos de la oposición, que sean, por supuesto, que rechazan este recorte porque va a perjudicar el proceso democrático. Bien, vale la pena comentar todo esto con Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, si me permite, después de una pausa muy breve. Permítame en este momento un enlace con mi compañera Erika de la Luz Márquez. Ella está muy pendiente del proceso de Carmen Salinas, internada desde anteanoche en un hospital, estar médica aquí en la Ciudad de México. Su situación, su estado de salud sigue siendo grave. Ha sido, ella presenta un coma natural. Está recibiendo ayuda para poder respirar. Erika, ¿cómo está Carmen Salinas? Erika de la Luz, adelante. Buenas noches, nos encontramos justo en un hospital en la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, donde todavía el pronóstico que dan los médicos sobre la salud de Carmen Salinas es grave. Al momento ya la han visto 3 especialistas, dentro de ellos un neurólogo militar, y ellos comentan que tienen que revisar una tomografía que ya se le hizo el día de hoy para saber si en caso de ella despertar, porque lo que los familiares nos comentan es que ella escucha de manera perfectamente porque ha reaccionado con movimientos. Lo que ella no ha hecho es despertar, ya que la lesión cerebral que recibió es justo en esta parte del cerebro, el llamado tallo, que es lo que nos ayuda a despertar, a abrir los ojos, a tener esta conciencia. Esa es la parte que comentan los médicos, que tiene una lesión, lo que tendrán que ver en las próximas horas de qué grado es esta lesión, pero será pues en las próximas horas cuando los especialistas
vengan a visitarla a este hospital, y también sus familiares, algunos de ellos ya se retiraron, pues después de casi 48 horas ya lucen muy cansados. Quienes permanecen aquí es Gustavo, su sobrino y también representante, pero su hija y sus nietas se han retirado, Pepe. Correcto, está dentro del plazo de las 72 horas, considerado como un periodo crítico para que los médicos puedan determinar con precisión las reacciones de la empresaria, actriz, muy querida, promotora teatral, aventurera, en fin, ¿qué le voy a decir? Una gente que ha estado muy presente en el corazón de todos los mexicanos a través de las telenovelas e infinidad de películas en el cine mexicano. Una gente distinguidísima, quien ahora está luchando precisamente por su vida. Erika de la Luz, gracias. Está en este momento, Erika, está en la línea Gustavo Briones, el sobrino de Carmen Salinas. Gustavo, nuevamente molestamos para saber de viva voz de un familiar directo, Gustavo, ¿cuál es la salud en este momento, el estado de salud de Carmen Salinas? Hola, Pepe, buenas noches. Gracias. No ha habido ningún cambio. Estamos esperando que el doctor me dijo que llegaba como 7:10, 7:15 y no ha llegado para que nos dé el siguiente parte médico, pero lo que nos dijeron en la tarde que toda la noche estuvo estable y exactamente igual como estuvo ayer, no ha habido ningún cambio. Y ahorita hace unos minutos también le hicieron un estudio de reacciones, algo así entendí que era, y no, hasta que llegue el doctor nos van a dar pues el siguiente diagnóstico. Esto será por ahí de las 7 de la noche, minutos después, en cuestión de una hora aproximadamente, Gustavo Briones. Los familiares, sí, dime. 7:30 más o menos. Correcto. ¿Cómo está el ánimo entre ustedes? ¿Hay alguna, alguna información optimista? Pues todos estamos aquí orando por mi tía y pidiéndole a Dios que ya salga de esto, pero pues realmente información optimista no nos han dado nada. El doctor nos dice que sigue muy grave, que está estable pero grave. Es lo mismo, las mismas palabras que nos ha repetido. Gustavo, ¿están ustedes esperando un milagro? Sí, Dios tiene la última palabra en todos nosotros y Dios la tiene en sus manos. Pues gracias, Gustavo, gracias por brindarnos la oportunidad de conocer directamente el estado de salud en este momento, la situación crítica por la que atraviesa tu tía Carmen, y vamos a esperar que haya buenas noticias en una hora o por ahí. Estaremos siempre muy pendientes, por supuesto. Adiós. Gracias Gustavo Briones. Hasta luego. Gracias. Sobrino y representante de Carmen Salinas. Gracias a Erika de la Luz Márquez, ella está muy presente por Grupo Fórmula de la evolución de Carmen Salinas en este momento. Está gravísima, a decir del propio Gustavo Briones, su sobrino, que está en este hospital, Star Médica, en la Ciudad de México. Vamos a estar muy pendientes de cualquier información, desde luego, para comentarla inmediatamente con usted. Pero también estamos muy pendientes de que todo está preparado y listo para el partido de la selección mexicana esta noche, a las 8:10 de la noche, tiempo de México, allá en Cincinnati, en los Estados Unidos. México va a jugar contra la selección local, es decir, la selección estadounidense. Es un partido fecha FIFA, eliminatorio para el Mundial de Qatar 2022. México en el grupo de la CONCACAF marcha a la cabeza con 13 unidades, tengo entendido. 11 unidades tiene Estados Unidos. Si Estados Unidos le gana a México, México tiene 14 puntos. Si Estados Unidos le llegara a ganar a México, se iría a empatar con México en 14 puntos en esta eliminatoria. Todavía faltan partidos, pero veamos con el experto, con José Luis Cuevas, de la Fórmula Deportes de Grupo Fórmula, claro, que nos diga qué se espera de la selección mexicana, si una sorpresa, si sacar adelante el honor, en fin, el decoro. ¿Qué están esperando de la selección mexicana del Tata Martino? José Luis, buena tarde. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes, saludos al auditorio. Así es, en prácticamente hora y media estará arrancando este partido allá en Cincinnati, donde vale la pena comentar, se espera la entrada a un clima frío, se habla de una sensación térmica de 4 grados centígrados.
y bueno, una selección mexicana de fútbol que llega como líder de este octagonal final. Bien lo comentabas, en cuanto a los puntos, hay 3 de diferencia entre México y Estados Unidos. Esta sería la última jornada de la primera vuelta, por así decirlo. Estaríamos llegando a la mitad de la eliminatoria. Y de momento los únicos equipos invictos son México y Canadá. Entonces esto le pone muchísimo sabor al juego, porque si Estados Unidos gana el partido, iguala a México en puntos y le abre la posibilidad a Canadá de que también se acerque a un punto de la cima, en este caso de cara a la Copa del Mundo de Qatar. ¿Qué esperar? Un cuadro mexicano que tiene que salir a ganar, lo comentaba Gerardo Martino el día de ayer en la conferencia de previa a lo que iba a ser el partido. Era fundamental y es fundamental que el equipo salga con el objetivo de ganar. Si bien es cierto, por las ausencias en zona baja, el empate no sonaría mal, tomando en cuenta que es de visitante, que normalmente Estados Unidos es muy fuerte en casa. Para Martino no hay de otra, es ganar o ganar. No es un partido netamente personal para él, pese a que perdió 2 veces en el año con la selección de Estados Unidos, la final de la Nations League y la final de la Copa Oro. Sin embargo, sabe perfectamente que hay que estar atentos a la pelota parada. En cosa de media hora se estará dando a conocer la alineación del equipo mexicano, misma que hemos podido investigar. Será la siguiente, será con Guillermo Ochoa en la portería, con Gallardo y Rodríguez en las laterales del equipo mexicano. En la central estará jugando Julio César Domínguez, que sería la novedad, junto con Johan Vázquez, este jugador del Genoa de Italia. Y en medio campo Edson Álvarez acompañará a Luis Romo y a Héctor Herrera. Y adelante el tridente de lujo, el que esperemos comience a carburar de buena forma, porque individualmente son realmente de lo mejor que se tiene en los últimos años. Irving Lozano, Jesús Manuel Tecatito Corona y Raúl Alonso Jiménez. Es el 11 que en cosa de minutos se va a hacer oficial por parte de la selección mexicana para este partido que arranca a las 20:10, tiempo del centro de México, Pepe. José Luis, ¿le ves posibilidades al equipo mexicano frente a Estados Unidos que bueno, pues es un equipo que merece respeto, sin duda? Sin duda, se ha ganado el respeto de la zona desde hace años. Sin embargo, también hay que decirlo con todas sus letras, México tiene un equipo un poco más maduro. Creo que a futuro la selección de Estados Unidos apunta y promete hacer espectacular. Yo creo que México sí tiene opciones de ganar el juego el día de hoy. No va a ser fácil, va a ser un partido, me parece que cerrado, y me parece que el tema mental será importante para el equipo de Martino. Yo lo veo sólido en ese aspecto. Futbolísticamente, pues debe de mejorar, tomando en cuenta lo que mostró frente a Canadá y frente a Honduras hace unas semanas, y posteriormente aquel partido que se tuvo como cierre de la eliminatoria, Pepe, hace ya prácticamente 3 semanas, donde el equipo mexicano terminó sacando resultados importantes, pero que no termina de convencer del todo a la afición, ganando allá en El Salvador. Muchas gracias José Luis por este comentario previo al partido que arranca a las 8:10 de la noche, tiempo de México, allá en el estadio de Cincinnati. Este estadio se llama TQL, es el estadio donde se va a jugar este partido bajo condiciones de clima pues no precisamente favorables por el friazo. Que estés muy bien, José Luis. Hasta pronto. Un abrazo, Pepe. Para complementarte, señalo que Argentina va ganando 1-0 Uruguay, 74 minutos de partido, y Lionel Messi acaba de entrar al terreno de juego. Muy bien, esperaremos el resultado más adelante para comentarlo con la audiencia. Adelante. Abrazo, Pepe. Abrazo muy fuerte. Gracias a José Luis Cuevas de la Fórmula Es Deportes. Estábamos hablando del clima en el que se va a dar este partido. Futbolísticamente, un partido intenso, sin duda. Pero climatológicamente, ¿cómo va a estar la situación? Ingeniero Alberto Hernández Unzón, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué nos espera para el clima? ¿Qué les espera al equipo mexicano allá en Cincinnati esta noche? ¿Cómo va a estar el clima aquí en la República Mexicana en las próximas horas? ¿Y cómo va a estar el clima en Brasil para el Gran Premio de Sao Paulo? ¿Cómo te va? Muchas preguntas, esperemos buenas respuestas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Bueno, para esta noche, durante el partido, la temperatura ambiente muy fría, Pepe, 6 grados centígrados al inicio y terminando en 3 grados centígrados. Hay 60% de probabilidad de chubasco durante el partido
y también vientos gélidos, vientos fríos de 15 a 20 kilómetros por hora ahí en Cincinnati, Ohio. Para lo que es la carrera, todo lo que es sábado y domingo en Sao Paulo, temperaturas muy agradables de 16 a 20 grados centígrados y vientos de 15 a 17 kilómetros por hora, parcialmente nublado, así que la condición para la zona de la carrera va a estar muy bien, Pepe. Y para todo lo que es el territorio nacional, para este fin de semana, descenso de temperatura debido a que viene el Frente Frío número 9, ya avanzando hacia lo que es el sur de Texas, y es impulsado por una masa de aire polar de origen continental, desde lo que es Canadá, ya se desbordó en Estados Unidos, descendiendo la temperatura. El Valle de México, pues la zona sur de la Ciudad de México va a bajar la temperatura entre 3 y 4 grados centígrados, sobre todo desde Coajimalpa hacia la Jusco, toda esa zona surponiente, muy frío, la máxima 16 a 17 grados centígrados. En el caso de la zona central y la zona del aeropuerto de la Ciudad de México, la temperatura mínima para mañana 6 grados centígrados y la máxima 20 grados centígrados, Pepe. En términos generales, todo el litoral del Pacífico con clima agradable, Acapulco, Manzanillo, Vallarta, Los Cabos, 30 grados centígrados, pero en contraste, Monterrey baja la temperatura el día mañana entre 20 y 21 grados centígrados con probabilidad de chubasco. La zona de Veracruz también baja la temperatura y vientos del norte, y Cancún con probabilidad de tormenta. Así que vamos a tener clima bastante variado, sobre todo por este Frente Frío número 9, Pepe. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Buen fin de semana. Estaremos en contacto contigo mañana mismo. Cálido abrazo, Pepe. Buenas noches. Cálido abrazo. Ahora que está haciendo tanto frío, hay que evitar los pleitos con la pareja, porque si no, imagínense, amanece usted como paleta helada si lo mandan a dormir con el perro. Me permite una pausa muy breve. Vamos a comentar con usted otro tema muy polémico, el tema del desabasto de medicamentos. Es un tema que se está discutiendo a profundidad. Ha sido promovido por el presidente de la República luego del regaño que le puso al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al titular del Instituto de la Salud para el Bienestar, el INSABI, porque la gente le sigue reclamando que no hay medicamentos para los niños con cáncer, para los enfermos de diabetes, que no hay medicamentos en términos generales, que hay una carencia, un desabasto brutal y que tiene que resolverse. Y dice el presidente, ya estoy cansado de que me repitan todo esto. Hay quien contesta, pues hay mucha gente que ya no puede cansarse porque ya no respira ante la falta de medicamentos. Me permite una pausa muy breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Antes de entrarle al tema del desabasto de medicamentos, que también ha generado polémica en muchos sentidos, permítame un enlace en este momento a la ciudad de Washington. Allá son las 7 de la noche, las 7 de la noche con 42 minutos, una hora más que en México. Y Jesús Silva Herzog, el maestro Silva Herzog Márquez, quiere comentar el tema del recorte anunciado al Instituto Nacional Electoral por parte de la Cámara de Diputados, principalmente de los diputados de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, aliados del partido en el poder. Jesús, ¿qué tendrías que decir a lo que se ha anunciado? Se da prácticamente como un hecho y se ha armado una polémica fuerte. Muy buenas noches allá en Washington. Hola Pepe, muy buenas noches. Pues expresar mi preocupación por lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados. Creo que después de los insultos que recibió el presidente del Instituto Nacional Electoral, viene el castigo, esta manera de usar el presupuesto como una forma de aplicar castigos, sanciones a quienes no se afilian a la corriente política de la mayoría. Y creo que es muy preocupante, Pepe, porque finalmente el Instituto Nacional Electoral tiene funciones extraordinariamente importantes, ni más ni menos que se le encarga para el año que entra esta
posible proceso de revocación de mandato que tiene que tener pues todas las garantías que tiene una elección constitucional. Lo decía creo que claramente Lorenzo Córdoba, es una especie de elección presidencial al revés, y en ese sentido pues necesita tener todas las garantías este proceso, sobre todo si se tienen que instalar tantas casillas como se instalaron en la elección presidencial del 2018. Entonces me parece muy preocupante que se esté usando este recurso del presupuesto para estrangular instituciones del Estado. Finalmente, una institución como el Instituto Nacional Electoral es una institución que desempeña funciones muy importantes, vitales para la vida democrática del país, y necesita los recursos para hacerlo con eficiencia. No puede en estos momentos decidir, cuáles son las tareas que escoge, cuáles relega, cuáles abandona, porque tiene que cumplir con todas esas funciones. Y creo que nos espera, si se impone esta decisión que al parecer tiene el apoyo de esta aplanadora mayoritaria, me parece que estará por verse qué sucede en el rebote judicial que tendría esta decisión. Hay que esperar la intervención, me parece, de la Suprema Corte de Justicia, que creo que tiene que decir algo. ¿Puede una mayoría estrangular presupuestalmente a las instituciones del Estado a tal punto que sean incapaces de cumplir con su función constitucional? Pues me parece que eso lo habrá de resolver la Corte, y espero que se reencaucen los conflictos de manera en que no ataquemos al árbitro, que es finalmente el órgano que necesitamos todos para desahogar nuestras diferencias. Jesús Silva Herzog, nadie está obligado a lo imposible. Nos decía Lorenzo Córdoba, si no tenemos el recurso económico para la instalación de 162,000 casillas, la compra de todo el material, la capacitación de cerca de 900,000 funcionarios de casilla, todo lo que significa el traslado y transportación de las boletas a todos los rincones del país. Si no hay esos recursos, ¿cómo vamos a poder llevar a cabo el mandato de la consulta ciudadana que está establecido en la Constitución si los diputados nos niegan los recursos? No podríamos cumplir con nuestra obligación. En ese sentido, el gobierno central seguramente acusaría al Instituto Nacional de estar boicoteando el proceso democrático y tendría más leña, más recursos para seguir rostizando a Lorenzo Córdoba y a todo el equipo de consejeros ciudadanos. Yo coincido con esa lectura. Me parece que detrás de este intento de ahogar al instituto hay cierta perversidad política de deslegitimar a un órgano del Estado, debilitarlo públicamente, hacer lo que no pueda cumplir eficientemente con su tarea, y eso pues me parece realmente muy preocupante, no solamente en vista del proceso de la revocación de mandato, sino que pues más pronto que tarde tendremos una elección presidencial, y lo que nos hace falta es que, más allá de la competencia que hay entre partidos, necesitamos ese órgano competente, respetado, con plena legitimidad y con los recursos indispensables para cumplir con su labor. Me parece muy delicado lo que estamos viendo, Pepe, y creo que hay que levantar la voz, porque en estos momentos se juega mucho más allá de los recursos de los funcionarios que encabezan el Instituto Nacional Electoral, y desde luego que también es inaceptable esta idea que tienen, que ha expresado incluso el secretario de Gobernación, que es que le rasque el Instituto Nacional Electoral en sus fideicomisos, cuando jurídicamente es improcedente. Se está invitando al Instituto Nacional Electoral a cometer un delito al desviar fondos que están reservados para ciertas partidas y destinarlos a propósitos que no son aquellos para los cuales estuvieron originalmente destinados. En ese sentido, pues sí, creo que son horas muy, muy importantes para la vida democrática del país. Muchas gracias, Jesús. Gracias por este comentario, como siempre. Hasta luego. Gracias, Pepe. Un abrazo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
Antes de ir con el tema del desabasto de medicamentos, lo vamos a comentar con Rafael Cardona. Permítame comentar con usted que hoy se informó el distrito, bueno, no el Distrito Federal, ya no existe, la Ciudad de México se queda en semáforo verde otras 2 semanas. Se dio a conocer que esto se debe a que la capital del país se encuentra por primera vez debajo del mínimo de hospitalizaciones que se tuvo durante junio de este año y que a nivel de positividad sigue a la baja. Actualmente está en el 2.9%. Esto lo dijo Eduardo Clark, el director general de Gobierno Digital del Gobierno de la Ciudad. Continuamos por 2 semanas más, por lo menos en semáforo verde. Esto ya hilaría 6 semanas consecutivas que la ciudad se encuentra en este color del semáforo. Y de acuerdo a la notificación que recibimos ayer del Gobierno de México, nos encontramos en 2.5 puntos de 40, lo que significa el punto más bajo del semáforo desde que se mide la pandemia con este mecanismo. Bajamos de 3.5 a 2.5 en la última semana. Dijo Eduardo Clark, se tiene el menor registro de camas ocupadas en este momento, son buenas señales y por lo tanto se decide que va a continuar en semáforo verde la capital de la República por las próximas 2 semanas. El tema del desabasto de alimentos, de medicamentos, que ha sido tan reclamado, llevó incluso al presidente de la República a reclamar al secretario de Salud y al titular del Instituto de Salud para el Bienestar, al INSABI. Los llevó a reclamarles. Dijo, no fue un regaño, les hablé fuertecito, pero la verdad es que está reconociendo después de 3 años, efectivamente, que el reclamo de la sociedad por el desabasto de medicamentos, comenzando por los medicamentos oncológicos para los niños con cáncer, los medicamentos para los diabéticos, los retrovirales para los enfermos de VIH-Sida y en general los medicamentos que necesita, que requiere, que demanda la población, pues por fin hicieron eco en el presidente de la República. Y hoy, por cierto, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa dijo que qué bueno que ya no hay excusas o que no haya excusas y qué bueno que el presidente de la República esté reconociendo que efectivamente hay desabasto. Después de que en algún momento dijo que todo esto era un complot de los grupos interesados en perjudicar económicamente al país, de las mafias de los laboratorios farmacéuticos, en fin, que antes distribuían con gran beneficio para ellos los medicamentos en todo el país. A partir de que el gobierno optó más bien por la compra consolidada de medicamentos a través de la Secretaría de Hacienda, de la Oficialía Mayor de Hacienda, las cosas no empezaron a funcionar bien, porque esto es toda una cadena muy larga y muy compleja, no solamente para la compra y adquisición, sino también para el almacenamiento y luego la distribución, para hacer llegar los medicamentos, decía el presidente de la República, como las papas fritas o sabritas, que llegan hasta el último rincón, o las Coca-Colas. Así tiene que ser la distribución de alimentos. Y les dijo a los titulares de salud federal, no se valen las excusas. Bueno, pues el expresidente Felipe Calderón dijo que ya se acabó la discusión, que si hay desabasto de medicinas, el presidente lo ha reconocido y qué bueno, escribió en las redes sociales. El problema es que no lo habían negado reiteradamente. Con el prejuicio en contra de las empresas, destrozaron un sistema eficaz. Esto lo dijo Calderón. Compartió la explicación de un analista de datos sobre el desabasto de medicamentos. Esto es lo que ha traído como consecuencia. Hoy, por lo pronto, el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos informaron que continúa la entrega de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2021 y que está garantizado el abasto para el primer semestre de 2022 de las claves contratadas a través de la licitación pública internacional. Bien vale la pena el comentario del periodista Rafael Cardona a través de su cristalazo con este tema. Es la primera autocrítica del presidente cuando reconoce lo que todo mundo reclamaba, pero el presidente parecía que no escuchaba, incluso llegando a decir a través de sus empleados, como es el subsecretario Hugo López-Gatell, llegó a decir López-Gatell, esto es un complot, son estos niños, estos familiares de niños con cáncer,
lo que están reclamando tienen una actitud golpista. Es la reacción que tuvo el gobierno en su momento, que generó, por supuesto, un efecto que se multiplicó geométricamente. Rafael Cardona, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo. Pepe, mucho gusto en saludarte, muy buenas noches para ti y para todos. Bueno, Pepe, dicen que nunca es tarde para reconocer las cosas, para rectificar, y esto que tú has relatado de manera puntual sobre la actitud presidencial en relación con la distribución de medicinas y la escasez que ha generado este nuevo sistema, es lo que se parece un poco más a una autocrítica. Pero la autocrítica duró solamente 24 horas, porque el presidente públicamente le pegó un rapapolvo a las personas responsables del sector de la salud, y al día siguiente pues sacó el linimento de la explicación y la disculpa y les sobó el chipote. A mí no me importa si el presidente regaña o no regaña a sus empleados, es un asunto entre ellos. Lo que me preocupa es que al derivar su punto de vista hacia sus empleados, parece estar ignorando que sus empleados están operando bajo la sombrilla, bajo el paraguas, a la sombra de un sistema que él ordenó hacer de esa manera. Si no hay medicamentos es porque el gobierno asumió dogmáticamente la idea de que la industria farmacéutica es corrupta por naturaleza y que la irremediable corrupción de los distribuidores de las medicinas y los almacenistas y la gente que se dedica a todo esto desde hace muchos años, bueno, pues él dijo que esa actitud solamente se podía remediar quitándoles lo que él llamó el jugoso negocio. Y sí, es un jugoso negocio. Todo es un jugoso negocio cuando se hace bien. Es un jugoso negocio una industria petrolera. Si se hace mal, pues no. Entonces el presidente de la República quiere reconocer que hay un problema, pero nunca va a reconocer que ese problema es obra de su gobierno. No va a reconocer tampoco que sus empleados solamente han cometido un pecado, el pecado de obedecerle. Y si él le dice al señor Ferrer y al señor Alcocer, pues que ha perdido hasta el sueño, que pues es una pena el insomnio presidencial, porque parece que en el desabasto de medicinas también están los barbitúricos. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer en realidad? Bueno, yo no sé por qué recurrir a la ONU si en la voz del propio presidente la ONU no sirve. Se los fue a decir el lunes pasado al Consejo de Seguridad. Les fue a decir que la ONU es una organización pues que va con una especie de impulso burocrático, que está aletargada, y los conminó a salir de ese letargo. Pero entonces uno no entiende por qué los regaña a los de la ONU, porque no hay una equitativa distribución de las vacunas en el mundo, como si la ONU produjera vacunas. Dice que el proyecto Novax no sirve, pero aquí dice que ellos nos tienen que ayudar a conseguir una adecuada distribución de medicamentos. En fin, en todo este enredo en el que el presidente se ha metido con sus declaraciones, lo único claro que queda es que la escasez y el problema son tan grandes que ya no se pueden disimular, ni siquiera invocando el fantasma de un golpe de Estado, como dijo el señor López Gatinflas hace ya bastante tiempo. La imagen real para estos días es muy elocuente. Mientras el presidente de la República estaba en Nueva York explicándole al mundo el estado de fraternidad y bienestar, aquí los padres de los niños sin medicinas estaban bloqueando el aeropuerto de la Ciudad de México. Así se dibujó el retrato, Pepe. Muchas gracias Rafael por este cristalazo. Gracias a ti, muy buenas noches, saludos para todos. Claro que sí, y también estamos, gracias a Rafael Cardona, este cristalazo.
También estamos pendientes de lo que espera el presidente de la República, de la reunión que sostendrá la semana que viene en la ciudad de Washington con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Vamos a hablar de esto y de otros asuntos que son de relevante interés. Acompáñenos después de una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos en este momento comunicación con Lía Limón. Ella es la alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Y estamos en contacto con ella porque por la mañana Lía Limón puso en marcha el programa de seguridad Blindar Álvaro Obregón. Un programa que ya habían practicado los panistas en la delegación Benito Juárez desde hace tiempo, y con mucho éxito. Blindarla, reforzarla con más policías, más patrullas, más equipo, pero sobre todo para brindar mayor seguridad a la población que lo ha reclamado, lo ha demandado. Lía, alcaldesa, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte, Pepe, y saludo a toda tu audiencia. Quiero decirte que la inseguridad pues no es un asunto de percepción. Claro. Tenemos datos duros que nos señalan con toda puntualidad la gravedad de este problema, las zonas, el tipo de delitos, incluso los días y horarios de mayor incidencia delictiva. Y con base en ello es que hemos diseñado Blindar Álvaro Obregón, que es un esfuerzo sin precedente en esta alcaldía para consolidar cambios reales en materia de seguridad. Como bien es algo parecido a lo de Benito Juárez. Sí, por supuesto, y además contamos con la asesoría del alcalde Taboada, quien nos invitó a conocer su C2 y nos dio una exposición de en qué consistía su estrategia a detalle, y justamente las buenas prácticas hay que imitarlas. Entonces, en efecto, Taboada ha sido exitoso en bajar la incidencia delictiva, y en que la verdad es que en que Benito Juárez la gente es en la alcaldía en la que la gente se siente más segura, y por eso tomamos elementos fundamentales de su estrategia para implementar en Álvaro Obregón y seguir con esta buena práctica que él ha implementado, e imitarla, obviamente tropicalizada a nuestra realidad, que es distinta en varios aspectos. La estrategia, en resumen, lo primero que hay que hacer es crear un atlas delictivo de la alcaldía. Esa es la primera línea de acción, porque pues para solucionar el problema tenemos primero que identificarlo, una tarea permanente a través de tecnología, de un software que nos permitirá desplegar acciones estratégicas para enfrentar la delincuencia. Insisto, también la seguridad es ante todo prevención, por ello se ampliará el sistema de cámaras de videovigilancia y alarmas vecinales. Con decirte que ahorita se cuenta con aproximadamente 750 cámaras en la alcaldía, y solo con el presupuesto participativo 2020 y 2021, es decir, en lo que resta de este año, estaremos colocando 980 nuevas cámaras de seguridad en 82 colonias. Es decir, un número mayor al total de cámaras que hoy existen. Y esto con equipo que se conectará al sistema de nuestra base plata para integrar la red de videovigilancia de la alcaldía en su conjunto. Pero también estamos buscando hacer sinergias con el sector privado para que ellos coloquen cámaras que estén conectadas a nuestro C2. Ya logramos con OXXO que afuera de sus el compromiso de colocar en 40 de sus tiendas, afuera de sus tiendas, cámaras que nos ayuden a ampliar el número de cámaras que ellos paguen pero que estén conectadas a nuestro C2. Y también la Canirac hizo con nosotros el compromiso de unirse a este mismo esfuerzo al que también se suman diversas colonias donde los vecinos participan y ellos mismos dicen: yo pongo la cámara, ustedes conéctenmela a su C2, y vamos ampliando esta estrategia que es fundamental. ¿Van a incrementar el número de vigilantes, de policías, mejores patrullas, mejor equipadas? Así es, este tema que tocas es fundamental. Vamos a fortalecer la fuerza policial de la alcaldía, incrementando en al menos el 30% el número de elementos para ampliar la presencia policial en todo el territorio. Y también vamos a darle a nuestra fuerza de seguridad las herramientas que necesitan para hacer su trabajo, con el mejoramiento y la renovación de vehículos, equipo
y armamento de primer nivel. Pero sobre todo, también vamos a trabajar en esto que ha hecho muy bien Benito Juárez, redignificar el trabajo que realizan nuestros elementos policíacos. Es decir, tenemos que cuidar a quienes nos cuidan, y para eso vamos a buscar ofrecerles estímulos al desempeño. Ya también la Canirac dijo, yo me sumo a estos estímulos para apoyar a los policías de Álvaro Obregón, mejorar su entorno laboral y contribuir capacitándolos constantemente en diversos temas de importancia para el ejercicio de sus funciones. Y por supuesto, vamos a seguir teniendo lo que hemos tenido desde el primer día de nuestro gobierno, un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ha contribuido ya apenas en un mes y medio a dar buenos resultados, y que los mismos policías, porque yo he estado en operativos, nos lo dicen, agradecen esa coordinación que hoy hay y que antes no había, y que es sumamente importante. Y también buscaremos coordinación con iniciativa privada, universidades públicas y otras instancias de la sociedad civil que nos ayuden a mejorar la seguridad en la alcaldía. ¿Están articulados ustedes con el gobierno de Claudia Sheinbaum entonces? Sí, con el secretario Omar García Harfuch, te lo puedo decir, hemos tenido una extraordinaria coordinación, la verdad, que agradezco y reconozco, porque así hay que hacerlo. Ha estado siempre en disposición de escuchar y de trabajar en conjunto, porque se entiende que eso es en beneficio de las y los vecinos, y que la no coordinación a quien afecta es a los vecinos. Y vamos a seguirlo haciendo de manera conjunta, al menos esa es toda nuestra disposición. También te quiero decir que vamos a colocar algo que nunca ha habido en Álvaro Obregón: arcos de detección de vehículos con reporte de robo. Vamos a empezar con 4, porque para eso nos da el presupuesto. Esperamos poderlo ir aumentando conforme los años. Benito Juárez lo tiene y le ha funcionado bien, contribuye mucho a la detección de vehículos con reporte de robo, incluso es algo que recomienda la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por lo tanto ese también será otro elemento de tecnología que nos ayude a fortalecer la estrategia en materia de seguridad. Entonces, son más policías en mejores condiciones laborales, obviamente más patrullas, tecnología al servicio de la seguridad, la dignificación de la policía. Y también te quiero decir, alumbrado público que se dice fácil, pero es sin duda alguna la infraestructura de alumbrado público en zonas prioritarias, algo que contribuye de manera importante al tema de la seguridad, y el rescate de propios espacios públicos, en lo que ya hemos estado trabajando desde que entramos, en rescate espacios públicos, para que la gente se apodere de esos espacios públicos y vuelvan a ser espacios seguros de esparcimiento, que la gente pueda hacer uso de ellos y que por supuesto lo pueda hacer en condiciones de seguridad. Le vamos a entrar fuerte a este tema porque sabemos que es un tema prioritario para la ciudadanía. Pues muchas gracias, doctora, gracias, y ojalá la próxima vez que conversemos sobre estos temas haya resultados palpables, de manera que la población, los ciudadanos que viven en la demarcación donde tú eres la alcaldesa, puedan tener una mejor opinión sobre su seguridad, tengan una mejor percepción y una realidad, no solo una percepción de mayor seguridad, en este caso en Álvaro Obregón. Muchas gracias, doctora, por permitirnos esta conversación. Muchas gracias, Pepe. Vamos a poner nosotros todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño y nuestra dedicación para que así sea. Esperemos contar, como hemos contado hasta hoy, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para mejorar en este aspecto, como bien tú dices, tan importante, pero también con la iniciativa privada, con universidades públicas y con otras instancias de la sociedad civil. Vamos a fortalecer la seguridad en esta alcaldía, a blindar a Álvaro Obregón. Gracias, doctora, que te vaya muy bien. Buenas noches. Gracias a ti. Es la doctora Lía Limón, es la alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Carlos Urdiales, tú tienes más notas en el ámbito de la justicia. Adelante. Así es, Pepe, vámonos hasta Acapulco con Ricardo Castillo de Cuadratín en colaboración especial con Grupo Fórmula. En el peor sentido de la palabra, Acapulco está calientito, nos decía antes de entrar al aire Ricardo, una balacera y luego un macabro hallazgo de 4 cadáveres desmembrados a bordo de una camioneta. Ricardo, te saludo con gusto, por supuesto, y te escuchamos. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando allá en Guerrero, particularmente en Acapulco, en las últimas horas? Así es, Carlos, muy buenas noches. Efectivamente, mucha violencia, muy fuerte enfrentamiento
enfrentamiento a balazos entre presuntos criminales y soldados del ejército se desató en Acapulco luego de que los primeros dejaron una camioneta de redilas con varios cuerpos desmembrados. Tras el enfrentamiento, Carlos, ocurrido anoche, se reporta un presunto delincuente herido y detenido. La refriega se reportó minutos antes de las 10 de la noche en el sitio conocido como La Cima, entre las colonias 20 de noviembre y Loma Bonita. Fuentes oficiales han informado que los armados estaban dejando una camioneta de redilas con los restos de al menos 4 hombres descuartizados, al menos 4 porque se habla de que pueden ser muchos más, a un costado de una plaza comercial, cuando pasaron los soldados y notaron sospechosos a los tripulantes de la camioneta que llevaban los cuerpos. Ahí comenzó la refriega y después de que los civiles armados intentaron huir en un coche sedán, se estamparon contra una tienda de conveniencia. Bueno, sigue la violencia, ha continuado a lo largo de este día. Por la mañana muy temprano fue incendiado un camión del sistema de transporte público, también fue asesinada a balazos la pasajera de una ruta alimentadora, otro hombre fue acribillado y hace una hora, Carlos, acaban de ser encontrados otros 2 individuos asesinados en la colonia Las Cruces. Acapulco está muy caliente, Carlos, y la violencia se registra hasta que, pues, antes que se defina, justo antes de que se defina el nombramiento de un nuevo fiscal en el estado de Guerrero. Carlos, el reporte desde un Acapulco, como repito, muy caliente en términos de violencia. Muchas gracias, Ricardo, por el reporte. De una u otra forma, ante el vacío nominal de autoridad, pues ahí está el recrudecimiento de la violencia en Guerrero, particularmente en Acapulco, como tú lo has detallado. Gracias, Ricardo. Vámonos contigo, Juan Antonio Jiménez. La Chepa, cuñado del Mencho, ha sido extraditado de Brasil hacia Estados Unidos, pero por supuesto sus cuentas pendientes con la justicia son aquí en México, gran parte de ellas. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Te escuchamos. Gracias, Carlos. Buenas noches. José La Chepa González Valencia, supuesto líder de la organización criminal conocida como los Cuilis y cuñado de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, fue extraditado con rumbo a los Estados Unidos desde Brasil. González, de 46 años y conocido también como el Camarón o el Santi, está acusado de haber conspirado desde el 2006 para enviar a Estados Unidos más de 5 toneladas de cocaína. El Departamento de Justicia indicó que los Cuilis es una banda que opera desde Jalisco y está estrechamente relacionada con el cártel Jalisco Nueva Generación. De ahí los Cuilis y el cártel se han fortalecido por los lazos familiares entre estos grupos, ya que el cabecilla del cártel, Nemesio Mencho Ceguera, está casado con Rosalinda González, la hermana del ahora extraditado. Un jurado investigador estadounidense del Distrito de Columbia emitió una orden de enjuiciamiento en contra de González desde el 26 de octubre del 2016 y en diciembre del 2017. El sospechoso fue arrestado por la policía brasileña en la ciudad Fortaleza, donde quedó detenido a la espera del trámite de extradición. Si es declarado culpable, González Valencia, quien ha de comparecer este viernes ante un tribunal federal del Distrito de Columbia, encararía una sentencia mínima de 10 años de prisión y, como bien lo señalabas, Carlos, también aquí en México tiene cuentas pendientes, pero esto será una vez de que concluya su sentencia en los Estados Unidos. Carlos, el reporte. Gracias, Juan Antonio. Prácticamente 4 años en conseguir la extradición allá de Fortaleza, en Brasil, hacia Estados Unidos, a Colombia. En Michoacán, Pepe, también se reconfirma la aparición o el crecimiento de grupos armados autodenominado Pueblos Unidos. No son otra cosa más que autodefensas. Surgieron el año pasado y dicen ellos mismos como respuesta a las extorsiones que sufren productores aguacateros, por lo que han extendido su presencia en el estado. Alrededor de 400 integrantes de este grupo civil Pueblos Unidos arribaron a bordo de 50 camionetas a la región de Siracuaretiro, de este municipio aguacatero. También hay presencia de los autodefensas Henario de Rosales
y el grupo afirma que solo busca defender a la población de las extorsiones del cártel Jalisco Nueva Generación, una película que desafortunadamente, Pepe, ya hemos visto allá en Michoacán bajo mismos argumentos, y también conocemos el triste final de este tema de las autodefensas. Estoy contigo, Polo Espejel. El accidente terrible en la caseta de San Marcos en la autopista México-Puebla del pasado 6 de noviembre, donde un tráiler que no sabemos a ciencia cierta si se quedó sin frenos o sin conductor, que se haya quedado dormido, mató a 17 personas. Bueno, han sido ya todas identificadas, nada más el asterisco, Polo, la autoridad dijo tendrán que ser identificadas a través de ADN, porque el tema era que estaban, por supuesto, irreconocibles, calcinados, en fin, toda una tragedia. Ya hay identificación positiva de las 17 víctimas de este tráiler allá en la autopista Puebla-México. Polo, ¿cómo estás? Efectivamente, Carlos, muy buenas noches. Y no solo han sido ya identificadas, sino se está en proceso ya de la entrega de los cuerpos a sus familiares. Aquí hay que destacar, Carlos, que dentro de estas personas que fallecieron el pasado sábado, había 4 de nacionalidad colombiana, 3 mujeres y un hombre, que por cierto, Carlos, habían acudido horas antes a la Basílica de Guadalupe y tenían planeado llegar hacia el puerto de Veracruz. En eso estaban en espera del pago de peaje en la caseta de cobro de San Marcos, cuando este Torton, que transportaba pegamento textil, 9 contenedores de 1,100 litros cada uno, pues se queda aparentemente sin frenos, los impacta, provoca esta tragedia. Entre las personas fallecidas se encuentra principalmente pues el conductor de este vehículo, y decirte que pues ya la Fiscalía Mexiquense está en proceso de la repatriación de los cuerpos de estas 4 personas, repito, 3 mujeres y un hombre de nacionalidad colombiana. Además, las otras personas que han sido identificadas también, algunos ya fueron entregados a sus familiares, con lo que pues concluye este trágico episodio, Carlos. Gracias, Polo, que te vaya bien, buenas noches. No se vaya, después de la pausa, José Cárdenas le va a estar informando sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que dijo hoy desde Sonora, que el pueblo ya se cansa de tanta pinche tranza. Lo dijo el presidente, no yo. Ahora le contamos. Tenemos la comunicación en este momento con mi compañera Sara Pablo, atendiendo lo más relevante durante la conferencia de prensa mañanera que hoy se celebró allá en Sonora. Allá estuvo el presidente de la República y habló de tranzas, habló de los pactos con Lozoya que no son tales, habló de la inflación y habló de la reunión que tendrá la semana que viene en Washington con el presidente Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Sara, ¿cómo te va? Buenas noches. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Hermosillo, Sonora, rechazó este ofrecimiento de Emilio Lozoya de reparar el daño al erario con $5 millones, tanto por el caso Odebrecht como por el de agronitrogenados. Recordó que la planta comprada a Altos Hornos de México, cuyo accionista mayoritario es Alonso Ancira, se vendió al gobierno federal, dijo, con un sobrecosto de $200 millones, y a pesar de que ya había un acuerdo mediante el cual pagaría $50 millones por año, ahora Ancira dijo se quiere echar para atrás. En el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero. Fue de los negocios que hicieron entre todos, pacto por México, pacto contra México. Los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Al mismo tiempo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó que la presidencia de la República forme parte de las negociaciones con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, luego de que hace unos días, cuando le declararon la prisión preventiva, pues él dijo a través de sus abogados en un comunicado que seguiría en colaboración no solo con la Fiscalía, sino también con la Presidencia de la República. Hoy así respondió el encargado de la política interna. Bueno, primero precisar que no hay ningún convenio, como asegura él, con la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio. Son 2 denuncias presentadas, una con anterioridad al inicio de este gobierno por el caso Odebrecht, que fue por la
que inició la petición de acuerdo reparatorio. Ahora hay la otra denuncia, que es la del caso agronitrogenados. Tenemos entendido, pues, que así ha trascendido, que ha hecho la petición de la reparación del daño. La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos previa autorización del Consejo de Administración, y son ellos los que tienen que decidir si, conforme a su visión jurídica, pues se satisface y procede la reparación de daño. Y bueno, pues ya en otro tema, el presidente López Obrador señaló que tiene confianza de que la inflación que se ha registrado a niveles muy altos el último mes de octubre fue hasta el 6.24%, pues dijo que esto va a ser transitorio. El presidente dijo que este incremento en la inflación es debido también al impacto de la pandemia del COVID-19, que ha propiciado un alza en las cadenas de valor en todo el mundo. Los incrementos están por encima de la inflación, aún considerando que la inflación está creciendo, que es un asunto que estamos ya atendiendo, es algo que nos impacta por problemas en el mundo de la pandemia que afectó las actividades productivas, y hay más demanda que oferta de productos, y todo esto está calentando la economía, y de ahí la inflación, que esperemos sea transitoria, y ya están tomando medidas. En otro tema, el presidente López Obrador anunció algunos de los temas que va a tocar en la cumbre de líderes de América del Norte, que se va a celebrar en Washington el próximo 18 de noviembre, en la que también estará, por supuesto, su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Estos temas serán integración económica, una evaluación a los avances del tratado comercial, migración y la pandemia del COVID-19. Integración económica, es evaluación sobre el tratado, el fenómeno migratorio, desde luego, COVID, vacunas, medicamentos, son varios temas, son reuniones bilaterales y una cumbre de los tres países. Las reuniones bilaterales, pues vamos a tenerlas con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau, primero con ellos, y luego los tres en la cumbre. Y bueno, pues una vez ya de regreso a la Ciudad de México, el presidente López Obrador anunció que este fin de semana no hay gira, no tendrá actividades públicas. ¿Por qué? Porque el día de mañana cumple 68 años. ¿Y qué va a hacer? Pues dijo que una especie de retiro con su familia, que es por supuesto uno de sus pilares. Dijo, además de que es el amor al pueblo el otro, pues su familia es quien lo ayuda también a salir adelante, y con ellos va a festejar su cumpleaños. Pues muy bien, Sara Pablo, gracias. Mañana entonces hay fiesta de cumple del presidente de la República en pequeño comité, solamente rodeado por la familia que, dice él, tanto me ha apoyado y tanto me ha soportado en estos 3 años de gobierno. Muchas gracias, Sara Pablo, que te vaya bien. Gracias, Pepe, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Una pausa muy breve. Regresamos enseguida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.